Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que se empiezan a unir y aquellas que se han venido uniendo, que enviaron la grabación anterior, a Cárdenas, Cárdenas y John de Toro, al Centro Universitario, a Carmen Tico Cross, a John de Toro. Gracias por estar y a todas las personas que se empiezan a unir. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería quiero hacerles una invitación a que estén aquellas personas que quieran presentarse a la convocatoria de investigación que lanzó ACOFAEN a través de su Comisión de Desarrollo Investigativo y Desarrollo del Conocimiento, cuya convocatoria se vence el 3 de octubre. Más o menos en 3 semanas ya se cierra la convocatoria. Qué bueno que se puedan presentar desde las diferentes universidades y programas que están afiliados a la asociación. Sigo saludando aquí al Centro Universitario Cárdenas, a Dubán y Eli Salit, al Centro Universitario de México. Muchas gracias. Hoy vamos a continuar entonces con estos temas que iniciamos hace 8 días y empezamos hablando del currículo, y como lo había mencionado, en este segundo periodo del 2025 vamos a tratar algunos temas particulares relacionados con el currículo. Hoy nos vamos a situar en el currículo, sus concepciones y sus perspectivas o tendencias. ¿Y por qué tendencias? Porque voy a hablar de aspectos muy importantes que debe tener un currículo hoy en día en cualquier formación, ya sea a nivel de infantil, a nivel secundaria o de educación media o de educación universitaria. Por eso muy importante lo que les voy a mencionar en la parte media de esta live, para que lo tengan en cuenta y busquen esa información y la puedan tener. ¿Por qué vamos a hablar de esas concepciones o perspectivas? Porque en ellas se reflejan las formas de ¿qué? De las formas de educación, las formas de conocimiento, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del aprendiz o estudiante, cuáles son los fines de la enseñanza y el aprendizaje. En esas concepciones siempre vamos a ver ese rol del docente, el rol del aprendiz, cuál es la finalidad, entre otras muchas cosas. Mencionaremos entonces inicialmente, quiero presentarles a ustedes cuáles han sido esas concepciones que se han mantenido o que se han visto o con las que nosotros nos educaron, y entonces voy a mencionarlas porque todavía algunas siguen siendo vigentes, otras se han ido renovando, pero todavía tenemos cosas importantes que se siguen de ellas. Vamos entonces a mencionar la concepción tradicional o academicista, que es la inicial con que se empezaron los currículos. En ella entonces se centra más en los contenidos y en las disciplinas. Aquí es donde el currículo tiene énfasis más en qué es lo que se va a enseñar, cuál es ese objeto de aprendizaje que debe conocer ese estudiante. Su fin es entonces transmitir conocimientos acumulados. El currículo es un plan rígido, secuencial y normativo, está como una norma. El rol del docente es transmitir el saber, transmite ese saber que está en ese contenido, y el rol del aprendiz o del alumno es un ser pasivo, un receptor que recibe ese conocimiento, lo lee y lo escucha.
Su evaluación es más que todo memorización y reproducción de ese contenido. Así nos evaluaron a nosotros en muchas partes de las instituciones donde nosotros estuvimos. Es un currículo más centrado en asignaturas y en los contenidos que contienen esas asignaturas, que generalmente eran contenidos que venían de otras instituciones o que de pronto los traían de otros sitios, de pronto de fuera del país. Aquí entonces, en este currículo academicista o tradicional, hablamos de ese racionalismo académico, porque la enseñanza son exposiciones. El aprendiz no intenta desarrollar sus propias experiencias, ni crear, ni tener alternativas frente a los problemas. Es un currículo que nos da que esta es la norma y que así es lo que se va a enseñar y lo que se va a aprender en esa institución o en ese programa. No sé si todavía lo harán así, porque pues hace días que no estoy en esas partes ni mirando ni evaluando esos currículos. La segunda concepción es la técnica o tecnológica. ¿Y a qué se refiere esta concepción? Se refiere más que todo a esos objetivos y a resultados de aprendizaje. Entonces aquí hay un trabajo curricular de acuerdo con una clara y directa organización de los objetivos. Entonces aquí, ¿qué es lo que se pretendía en este currículo? Que esos objetivos formaran en habilidades y en esos conocimientos a esos estudiantes en esa disciplina. Hoy en día las llamamos competencias, que pasaron de objetivos a ser competencias específicas. Gagné muy bien nos lo decía, y también Mager en 1970, que el desempeño del aprendiz será más eficaz si éste sabe inequívocamente lo que se espera de él. Es decir, si él sabe cuáles son los objetivos que se espera que él alcance en ese contenido, en esa asignatura o en ese currículo que él está desarrollando en esa universidad o en esa, formación a nivel de secundaria. Entonces el currículo aquí se convierte en un diseño técnico donde el rol del docente es de planificador y ejecutor del currículo, él mismo lo planifica y lo ejecuta, y el rol del aprendiz es cumplir los objetivos de ese aprendizaje. Aquí esa evaluación está ya también un poco más estandarizada y cuantificable sigue siendo, y de ahí entonces se utilizan pruebas escritas, instrumentos, y hablamos de las famosas rúbricas que fueron apareciendo. Aquí también juega un papel muy importante la retroalimentación que se hacen de esos objetivos. Hoy en día hablamos de esas competencias y de esos resultados de aprendizaje, porque con esos se hacen las mejoras en ese proceso de aprendizaje. Sigo saludando a Carmen Ticoclos, saludos desde el Brasil, a Mariluz Uribe, a Harold, a Miriam Rivera, que se acaban de unir, y a todas las personas que se han unido anteriormente. La otra concepción que se ha tenido del currículo y que aún también se mantiene es que es un currículo con un enfoque social o reconstruccionista, es decir, de una reconstrucción que se hace de ese currículo con un criterio más social, inclusive aquí hay más incorporación de otra serie de elementos como lo voy a mencionar. Entonces dice que su enfoque se centra en la transformación social y en el desarrollo integral de ese ser humano. Se promueve el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Vinieron entonces a aparecer en esos currículos la formación ciudadana, la formación en ética y otra serie de asignaturas que se fueron incorporando en esos currículos, por eso se denomina reconstruccionista. Aquí son currículos más abiertos, más flexibles y adaptados inclusive más al contexto y a los problemas reales del entorno. Ahí los podemos nosotros ya visualizar.
El rol del docente es más de facilitador, de guía, de mediador y es un agente de cambio. Y el aprendiz entonces es un protagonista activo, es reflexivo y él participa activamente en esa formación y en esa, digamos, aportándole al currículo, aportándole a los problemas y a las necesidades e intereses. La evaluación entonces aquí ya no es cuantitativa, sino que es más cualitativa porque es formativa y es más participativa. Por eso veníamos nosotros hablando de pronto de la autoevaluación, de la heteroevaluación y de la coevaluación. Sigo saludando aquí a Flores César, a Miriam en Riviera, a Harold, a Mariluz que se estaban uniendo. Muchas gracias por estar. Este currículo entonces integra los problemas sociales, culturales, medioambientales y flexible porque va cambiando en la medida en que vamos mirando ese contexto, vamos mirando esas necesidades, vamos mirando sus intereses y apuntamos a que sean otras personas que participen también en la evaluación y en la determinación de los contenidos curriculares que pueda tener eso que se está ofreciendo en esa institución. Y por eso es que esperábamos y lo hicimos de pronto que en esos comités curriculares participaran estudiantes, participaran egresados, inclusive empleadores, o se hacían reuniones con empleadores para mirar cuáles eran las características y las necesidades de ese contexto determinado. Entonces fíjense que fueron apareciendo varias cosas a las que me estoy haciendo alusión. Aquí entonces es muy importante el desarrollo de destrezas y para que el estudiante aprenda y esa capacidad para descubrir, para crear y para concientizarse de su propio aprendizaje, porque aquí él viene a ser un protagonista activo. Entonces fíjese que esas tres concepciones que te acabo de mencionar, la tradicional o academicista, la técnica o tecnológica y la de criterio social o reconstruccionista fueron como los grandes desarrollos que tuvieron los currículos a través del tiempo y que inclusive han venido algunos evolucionando y han hecho otras medidas que han ido incorporando. Pero les voy a hablar de lo que son las tendencias nuevas, de esos cambios y perspectivas que nos da ese mundo global o ese contexto global caracterizado por esos cambios en los ámbitos sociales, tecnológicos, ambientales, culturales, para que miremos cómo desarrollar esos currículos en esos escenarios futuros, para mirar que sean trayectorias más formativas, inclusivas y sostenibles, es decir, cómo transformamos esos currículos hoy en día nosotros, si tenemos esa oportunidad porque somos partícipes de ese proceso educativo en cualquier institución. Entonces vamos a mirar esas cosas. Sigo saludando aquí a Miriam, a Harold, a Mariluz y a Flores César que se unieron. Un saludo especial. Entonces, ¿qué nos proponen estos hoy en día? ¿Qué nos proponen como tendencias futuras? Que se incorporen en los currículos las competencias. Ya se han incorporado. Desde el año 90 más o menos se han venido incorporando, pero miremoslas desde otras perspectivas. Miremos esas competencias que sean más integrales, que miremos ese saber, ese hacer, ese ser y ese convivir, que lo miremos en ese conjunto y que preparemos a ese aprendiz para que enfrente esos desafíos reales, laborales y sociales, que miremos más ese énfasis en ese perfil de egreso, es decir, en ese perfil ocupacional y funcional que va a desempeñar ese egresado en un futuro muy cercano. Y lo digo muy cercano porque 4 y 5 años en una universidad tenemos que mirar cómo se prepara a ese individuo para eso. Lo mismo podría ser en una técnica o tecnológica, que miremos esa
funcionalidad, y para ello pues tendremos que ver esas necesidades e intereses de nuestro contexto actual. Que sean currículos flexibles y personalizados, es decir, adaptados a los intereses, necesidades del contexto y a las necesidades e intereses del aprendiz y a sus estilos de aprendizaje. Elementos que nosotros hemos visto en anteriores slides. Entonces también sería muy importante que miráramos todo eso, a que se miren esos currículos que sean flexibles y más personalizados, que se mire que esos currículos favorezcan esas trayectorias educativas individuales, que esas mallas curriculares sean más abiertas, que haya elección de itinerarios formativos, no eso rígido que usted tiene que cumplir esta asignatura para pasar a esta otra, sino que miremos esa flexibilidad, que pueda tomar asignaturas de otros semestres o que inclusive que haya asignaturas optativas. Y hoy en día hablamos de una palabra muy importante, microcredenciales. Es decir, cursos cortos, pequeños, que puedan valérsele a ese estudiante. Yo voy a dar una slide sobre microcredenciales para que la tengan muy en cuenta. Y que sea un aprendizaje a lo largo de la vida, muy importante, que permita al estudiante elegir sus propias rutas de aprendizaje. Por eso aquí nos dicen ya que en estos currículos flexibles se incorpore la inteligencia artificial y las plataformas digitales, porque no las podemos olvidar. Por eso decimos flexibles y personalizados, abiertos. Eso es lo que nos está diciendo. Que tengamos en cuenta el currículo digital y multimodal. Sigo saludando aquí a John Eder Toro, a Augusto Giraldo, a Jenny Patricia Moreno Ángel, a CAD 2700 y a Enfermería Trascendental, que se acaban de unir. ¿Qué nos habla ese currículo digital y multimodal? Pues que haya integración de las tecnologías digitales, ya no las podemos olvidar. Los currículos tienen que tener esta integración, la inteligencia artificial, el pensamiento computacional, la realidad aumentada, la hibridación, o que sean sincrónicos y asincrónicos, que sea de aprendizaje en línea, que miremos la gamificación, que miremos esos ambientes virtuales de aprendizaje. Por eso hablamos de pronto en la enfermería de la simulación, esos hospitales simulados que hoy en día tienen algunas universidades y algunos programas. Muy importante tener en cuenta eso. Esa educación tecnológica emergente que la debemos incorporar. Entonces no podemos olvidar esto. Hoy en día eso es una prioridad que esté dentro de los currículos. Yoli Vallejo se acaba de unir, Majo Enfermería, muchas gracias por estar. Entonces vamos, 3 cosas importantes. Currículos por competencias, que ya los tenemos, currículos flexibles y personalizados, currículo digital y multimodal. ¿Para qué? Para incorporar esas tecnologías. Currículos ecológicos y sustentables. No los tenemos todavía. No hemos incorporado esa parte ambiental para el desarrollo sostenible. No lo tenemos. No sé si todos los currículos lo tengan, pero yo considero que nos falta mucho en esta parte porque no hemos formado esa conciencia ecológica, esa comprensión del planeta, esa manera de mirar el medio ambiente, el cambio climático, la conciencia ecológica. Y hay unos objetivos de desarrollo sostenible que son ejes fundamentales en la formación, que inclusive nosotros en los currículos en enfermería es fundamental que se los enseñemos a los estudiantes, pero todavía no los tenemos. Entonces hay que mirar esa proyección del impacto local y global, estos desastres de inundaciones, de terremotos, de todo, eso hay que enseñárselo al estudiante para que él lo aprenda. Mire todas las cosas que han sucedido en nuestro país. Enseñamos a nosotros, a los estudiantes, para que pudieran desplazarse a otros sitios y ayudar en esas emergencias. ¿Quién sabe si lo hemos hecho bien hecho?
Entonces, otra cosa muy importante, un currículo global y ciudadano. Qué importante es tener en cuenta esta parte. Esa formación en valores, en justicia, en paz, en equidad y en derechos humanos. Los tenemos. Tenemos cátedras que nos enseñen de eso. Tenemos en cuenta la interculturalidad, el multilingüismo, el pensamiento crítico y la ética en la formación de nuestros estudiantes. Miremoslo, pensémoslo, porque a veces no lo tenemos. Enseñamos y ofrecemos la cátedra de inglés o el que quieran otros idiomas, pero el multilingüismo, las lenguas ancestrales las estamos enseñando. Creo que a veces fallamos un poco en eso. Y entonces por eso no nos desplazamos a comunidades indígenas, porque no sabemos cómo interpretar sus lenguajes. Eso es una cosa muy importante. Esa gobernanza mundial, esas migraciones, esa etnografía, esa inteligencia emocional, esa ética tan importante en el desarrollo de nuestros estudiantes, miremosla como esa conciencia global y ciudadana que debemos tener para que le enseñemos al estudiante. Hoy en día la evalúa el Saber Pro, evalúa competencias ciudadanas. Los preparamos para que puedan ellos soportar ese tipo de evaluación. Quizás de pronto a veces no lo hacemos, entonces miremoslo. Sigo saludando aquí a las personas que se unen, a Majo Enfermería, a Yolanda, Enfermería Trascendental, a Katy, a Jamie, a Augusto, a John Toro. Un currículo pensado en aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué lo menciono? Porque los desafíos actuales nos indican a nosotros que lo que debemos pretender nosotros es que el estudiante aprenda a solucionar los problemas del contexto y que aprenda a solucionarlos cuando él se enfrente a dichos problemas. De pronto les enseñamos cosas muy técnicas y muy básicas, pero no a los problemas que él se va a enfrentar. Que tenga entonces capacidad de colaboración, capacidad de crear, que haga trabajo interdisciplinario, que a veces nos falta. Porque nosotros a veces enseñamos exclusivamente, no lo digo todo hoy en día así, pero nos enseñaron a veces a estar muy solos, no a trabajar con los otros. Por eso hablamos de esas metodologías colaborativas, que miremos esas metodologías que hoy llaman las STEAM, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. No sé cómo incorporar esto en los currículos, pero es una parte importante que incorporemos el arte, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y la ciencia para que él aprenda a solucionar los problemas. Es decir, que transformemos ese rol del estudiante a que sea más protagónico, activo en su propio aprendizaje. Que tengamos currículos inclusivos y equitativos. Y cuando hablamos de inclusión y equidad, estamos hablando de ¿qué? De incorporar el género, el sexo, los derechos humanos, trabajar con comunidades diversas, currículos interseccionales y garantizar el acceso a todos los estudiantes. Nosotros no debemos dejar ningún estudiante por su condición de género sin entrar a un programa. Esas cosas ya no deben suceder. Ya no lo podemos mirar desde ese punto de vista. Por eso debemos superar esas barreras sociales, culturales y económicas del aprendizaje. Ya hoy en día hay muchas becas y muchas cosas que se ofrecen para que el estudiante pueda entrar a la universidad. Las debemos mirar para que él se incorpore. Entonces hay que promover esa equidad de género y esa inclusión. No excluir, que este estudiante no sirve para esta carrera. No sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo podemos saber hasta que no lo conozcamos, porque cuando lo admitimos no lo conocemos, lo tenemos que conocer es cuando está en el aula y podamos saber sus condiciones culturales y sus cosas. Y currículos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Entonces tenemos que conocer desde múltiples disciplinas, todas las disciplinas, para promover esa innovación y la colaboración entre carreras.
Nosotros anteriormente nos juntábamos solamente con los del área de la salud y a veces que con los de medicina, fisioterapia, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia respiratoria, fonoaudiología o microbiología o los laboratoristas, o ahora hablamos de gerontología y de otras carreras. Pero no trabajamos, a veces no trabajamos ni con administración de empresas, ni con economía, ni con ingenierías, ni con comunicación social, ni con esas. Tenemos que aprender a trabajar con todos, porque esa es los problemas es entre todos complejos. Ayudémonos a que todos intervenamos en esa solución. Y por último, dice que se incluya la investigación, esa investigación formativa tan importante, que le enseñemos al estudiante a fortalecer esa capacidad formativa desde etapas muy tempranas en esos currículos, y que vinculemos a esos estudiantes a esas investigaciones reales para que aborden problemas sociales, científicos y tecnológicos y busquen solución a esos problemas. Fíjese que aquí hay muchas cosas, no solamente lo disciplinar. Es muy importante que les demos nosotros en esos currículos lo disciplinar, pero que incluyamos todas estas cosas que yo les estoy diciendo es fundamental hoy en día en un currículo global. Estamos preparando estudiantes no para solamente nuestro contexto, sino para el mundo en una situación determinada. En una guerra, ¿a qué nos debemos enfrentar? ¿Le enseñaríamos nosotros a los estudiantes qué hacer en una situación de esas? Yo creo que no, ni nosotros mismos estamos preparados. Entonces, ¿qué nos exige todo esto que les acabo de decir? Que se actualicen esos planes de estudio y esos perfiles de egreso, que miremos esas funciones ocupacionales para ese contexto laboral. Por eso hablamos de cualificaciones, del Marco Nacional de Cualificaciones, que nos está indicando cuáles son esos contextos funcionales donde nuestro estudiante va a trabajar, a laborar. Que preparemos a los profesores en estas nuevas metodologías, qué importante es, y sobre todo en las tecnológicas. Que miremos esa infraestructura digital detalladamente, cómo se incorpora en nuestras instituciones. Que miremos esa evaluación más centrada en competencias y en resultados de aprendizaje, más una evaluación formativa que una evaluación numérica y memorística. Que miremos esas políticas institucionales que favorezcan la equidad, la pertinencia, la innovación, los aspectos sociales, culturales, económicos y emocionales de nuestras poblaciones. Que esos currículos sean periódicamente evaluados y con retroalimentación permanente. Un currículo debe evaluarse, yo diría que semestral, inclusive hasta durante el semestre. Esto no era, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Eso lo voy a incorporar. Eso se debe hacer permanentemente, no esperar un año o cuando venga la acreditación o cuando yo tenga que presentar un registro calificado. Es debe ser ya. Que involucremos a todos los actores educativos en esas evaluaciones curriculares, a estudiantes, a profesores, a egresados, a empleadores, a la parte administrativa, a todo el que tenga que ver con esa formación de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para una mejora continua. Que hagamos alianzas con otras a nivel multisectorial, con instituciones educativas, con empresas, con organizaciones sociales, para que podamos nosotros poder tener un currículo de esos que yo estoy proponiendo. No lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer dentro de nuestra institución. Tenemos que abrirnos, salirnos y buscar los medios para poder hacer esto. Sigo saludando aquí a John Toro, a Augusto, al estudiante de enfermería, a Chet24 que se unió, muchas gracias por estar. Que diseñemos currículos modulares que permitan entonces que el estudiante elija cuáles son las rutas de aprendizaje que él quiere, personalizadas. De pronto él no necesita todo lo que nosotros le estamos enseñando.
pues puede tener unas experiencias, unos conocimientos y saberes previos que los podemos inclusive validar, pero nosotros en la rigidez no permitimos esto. Tenemos que mirar muchas cosas. Yo les estoy aquí abriendo el mundo porque el mundo tiene que abrirse. Y que miremos esos enfoques interdisciplinares para que integremos conocimientos de diversas áreas. Enseñemos a los estudiantes matemáticas, ciencias, arte y otras cosas importantísimas en su formación. Pero nosotros nos vamos rígidos a nuestra asignatura, a lo que es esto, si es enfermería, si es medicina, no se puede salir de ahí. No, hay otros contextos, miremoslos. ¿Por qué? Porque debemos formar profesionales capaces de enfrentar este mundo cambiante, complejo y globalizado. Nos tenemos que enfrentar a él y tenemos que ser capaces de mirarlo, cómo lo vamos a enfrentar. Y asumamos ese rol transformador en nuestras universidades, en nuestras instituciones y en la sociedad. Muy importante todos estos aspectos que les acabo de mencionar. Tengámoslos en cuenta. Miremoslos, pensemos, reflexionemos sobre todos estos aspectos curriculares que les acabo de mencionar. Dirán, ¿y para qué le sirve esto al estudiante? Para muchas cosas. No pensemos solamente en nosotros. Nosotros también tenemos que volver a aprender y volver a aprender muchas cosas que nos faltaron en la vida. ¿Para qué? Para resolver los problemas a los que nosotros nos enfrentemos. Aunque estemos viejos, mayores, tenemos que enfrentar problemas. Entonces miremos. Eso era lo que les quería traer en el día de hoy. Esas nuevas tendencias para transformar nuestros currículos. Miremoslos, tengámoslos en cuenta y proyectémoslos. No nos olvidemos de esto. Muchas gracias a todos. Desde la asociación les doy las gracias a todos los que se unieron. Muchas gracias por haber estado, por haber venido hoy conmigo. Nos veremos dentro de 8 días y como les dije, voy a seguir hablando de aspectos curriculares que son muy importantes en la formación, en el conocimiento, en la educación, en el rol del maestro, en el rol del aprendiz y en el rol futuro que va a tener la educación. Mariluz, muchas gracias. Gracias, Carmen Tico Cross, y nos veremos hasta dentro de 8 días en este live y con otro tema muy importante de educación. Gracias por haber estado.